Hola, muy buenas tardes. Nos encontramos aquí con el doctor Telemaco. Yo soy Natalia Sandoval Rodríguez, subsecretaria de Amigos por la Educación. Hoy no tenemos el honor de entrevistar al doctor Francisco Telemaco Talavera Siles, Sí. coordinador general de Kairos, rector emérito de la UNA y UNAM León, ingeniero agrónomo graduado con honores de la Universidad Nacional Agraria. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, un gran gusto y muchas gracias por la invitación. Es realmente para mí, de manera personal, pero también en representación de Kairos, un verdadero honor estar aquí con ustedes participando de esta entrevista. Gracias por la invitación. No, muchísimas gracias a usted, doctor, por aceptarnos la entrevista y el tiempo y todo. Díganos, quiero que me platique un poco sobre el Kairos. ¿Qué es el Kairos? Bueno, en primer lugar, quisiera felicitar a Amigos por la Educación por el excelente trabajo que hacen, a mi apreciado amigo Axel Eliezer Ruiz González y a usted y a todo el equipo de trabajo por lo que hacen por la educación. Todo lo que se haga por la educación, ser amigos por la educación es ser amigo de la gente, es ser amigo de la sociedad, es ser amigo de un futuro mejor. Y en eso es que estamos, ¿verdad? Ahora, Kairos es un equipo decimos nosotros, un equipo de líderes educativos de diferentes partes del mundo. Tenemos mucha gente de Latinoamérica y el Caribe, de Estados Unidos, de Europa, de África, de Asia, etcétera, que estamos realmente comprometidos, decimos nosotros, con el impulso de la transformación de la educación como pilar fundamental para la construcción de una nueva y mejor sociedad para todos y todas, en la que, retomando el lema de los ODS, sea cierto que nadie se quede atrás. Y para ello, lógicamente, entre otras cosas, hemos definido lo que llamamos el tercer contrato social de la educación. Estamos impulsándolo y en esencia, pues es un equipo de personas comprometidas en el mundo entero en esa transformación, incluyendo lo que nosotros llamamos una red de jóvenes investigadores Kairos, como parte del equipo grande de Kairos, pero lógicamente los jóvenes y las jóvenes no solamente son el futuro, son el presente también, en quien descansa la esperanza de que podamos construir un mundo mejor para todos y todas. Exacto, doctor. Muy, muy bien. Y me gustaría saber el origen del Kairos, de dónde se origina. Bueno, realmente nosotros somos personas, muchos de los que somos miembros de Kairos habíamos estado ya de una u otra manera encontrándose en el mundo de la educación, a nivel de Latinoamérica, Europa, etcétera. Ya habíamos venido asumiendo retos por elevar la cobertura, la calidad, la pertinencia en nuestras respectivas instituciones nacionales, regionales e internacionales. Pero no teníamos un espacio articulador de las diferentes regiones. Entonces decidimos crear un espacio de articulación de América Latina y el Caribe, Norteamérica, Europa, África, etcétera, que juntara estos esfuerzos. Y Kairos, en este sentido, no es una institución que compite con ninguna institución. Kairos no fue creado para competir con ninguna institución, sino para sumar esfuerzos, para coadyuvar incluso el fortalecimiento de cada una de las instituciones y organizaciones nacionales, regionales e internacionales. Como decimos nosotros, retomando las frases de Insignes Poeta, un poeta español, Antonio Machado, haciendo camino al andar. No hay, a caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y de un gran poeta nicaragüense, Rubén Darío, uniendo los vigores dispersos. Decimos nosotros con unidad en la diversidad. Casualmente que tenemos gente, miembros de todo el mundo, unidad en la diversidad por el bien común. El bien común nos une a todos. Todos estamos comprometidos con la lucha contra la pobreza, la extrema pobreza, el hambre, el cambio climático, la violencia, por un mundo mejor para todos. Eso nos une, más allá de nuestras propias particularidades. Entonces decidimos conformar, primero con los que ya nos conocíamos y luego fuimos sumando a otras y otras personas que están inmersas en el mundo de la educación. Y nosotros decimos, toda aquella persona que esté comprometida con la transformación de la educación como pilar para la construcción es Kairos, sea o no sea miembro formal. Entonces, por ejemplo, el trabajo que usted hace para nosotros es Kairos también, aunque no sea miembro formal, es Kairos porque estamos comprometidos todos y nosotros somos amigos por la educación también, desde esa doble vía, ¿verdad? Para poder coadyuvar pues, a la transformación de la sociedad. Hay que destacar que nosotros analizamos, la sociedad actual tiene, por una parte, grandes potencialidades, como nunca en su historia.
pero también tiene graves problemas. Ya, el desarrollo científico y tecnológico es increíble, exuberante. Y ya incluso podemos decir que hemos pasado de la sociedad del conocimiento a la sociedad del aprendizaje. Porque no es que ahora hay que aprender y aprender siempre, en todo momento, en todo lugar, y ya aprender entre personas, incluso ya la inteligencia artificial que está jugando un papel preponderante también. Pero también tenemos grandes problemas. La pobreza, extrema pobreza, el cambio climático, la violencia con diferentes expresiones, no solamente las guerras abiertas, tenemos más o menos 30 guerras en el mundo, sino la violencia por el narcotráfico, por la delincuencia común, la violencia intrafamiliar, etcétera, etcétera. Diferentes expresiones de la violencia. La corrupción es otro de los grandes problemas que también aquejan el mundo. En fin, tenemos grandes problemas y grandes oportunidades. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Si queremos un futuro mejor, tenemos que construirlo en el presente, aprovechando las oportunidades, las potencialidades, las visiones y compromisos y enfrentando las dificultades. Porque si pensamos que el futuro es mejor, va a ser construir el futuro, siempre va a ser el futuro. Lógicamente es un camino a recorrer y en eso es que estamos. Y en ese sentido también, Kairos, trabajamos a nivel macro y en este sentido, por ejemplo, hemos hecho escuchar nuestra voz en la cumbre mundial de la educación que hubo en Nueva York, convocada por el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, en la Conferencia Mundial de la Educación Superior, en la tercera, que hubo en mayo del año pasado en Barcelona, convocada por la UNESCO, el gobierno de España, etcétera. También en la reciente reunión CELAC, Unión Europea, que es importante también cómo América Latina y el Caribe y la Unión Europea unen esfuerzos con propósitos comunes. ¿Cuáles son? Una mejor sociedad para todos y todas. Porque yo digo también, y lo he dicho siempre, hay quienes se llaman países subdesarrollados. Por los subdesarrollados tenemos también muchas cosas importantes y buenas. Y los desarrollados también tienen problemas muy desarrollados, ¿no? Entonces, al final tenemos que trabajar por una sociedad mejor, no importa dónde estemos. Entonces, desde esa perspectiva trabajamos también en eso. Estamos trabajando ahorita fuertemente con la CRES+5, que va a ser en Brasilia en marzo del próximo año. Tuvimos una buena representación de Kairos en Puebla. Yo estuve virtualmente, pero algunos estuvieron presencialmente. Estamos trabajando en los 12 ejes que van a ser tomados en cuenta y ser los referentes para la conferencia CRES+5. Y realmente vemos la CRES+5 como una oportunidad para que sea un punto de llegada y un nuevo punto de partida para la región y que nos permita fortalecernos como región, pero no para aislarnos del mundo, sino para integrarnos mejor a una lógica mundial. Y en este sentido también estamos en la lógica de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Casualmente el 25 de septiembre se cumple un año más, el 8º aniversario de la aprobación de los ODS. Kairos también va a hacer sentir su voz para los retos que como sociedad tenemos, dónde estamos. Hay cosas en que hemos avanzado y hay otras cosas que hemos retrocedido. Pero los ODS no es un tema de las Naciones Unidas. Los ODS es un tema de todos y todas. ¿Quién no quiere erradicar la pobreza, el hambre, la marginación, el cambio climático? Y yo lo digo siempre, alguien lo puede hacer de la perspectiva política, alguien lo puede hacer de la perspectiva espiritual, religiosa, de donde sea, pero no podemos dar por aceptado que haya gente en la miseria, en el hambre, en la marginación, o el cambio climático que nos afecta a todos y todos, etcétera, o el potenciar la tecnología. Y aunque solo el objetivo 4 está referido expresamente a la educación, la realidad es que todos los objetivos son interdependientes. Los 17 objetivos, incluyendo el 17 que es de alianza, más las 169 metas, que incluyen la Agenda 2030, requieren el fortalecer cobertura, inclusión, calidad y pertinencia de la educación para poderlos hacer viables. Si no, no los vamos a hacer viables. Y el mundo entero, y Latinoamérica y el Caribe en particular, tiene una gran brecha. Tiene una brecha de cobertura, tiene una brecha de calidad, tiene una brecha de pertinencia en educación, ciencia, tecnología e innovación. Pero esas brechas hay que verlas también como oportunidades, donde podemos crecer. Y eso es lo que estoy seguro que ustedes, amigos por la educación, Kairos y todo lo que queremos es a Latinoamérica y ese mundo mejor, tenemos que avanzar. Entonces, también trabajamos con aspectos puntuales. Por ejemplo, estamos trabajando con proyectos en Haití. ¿Y por qué Haití? Alguien diría, bueno, pero Haití con tantos problemas. Casualmente por eso estamos trabajando. Porque hay que abordar los problemas estructurales. Hay cosas que pueden ser, entre comillas, soluciones temporales.
Pero si no abordamos los problemas estructurales del desarrollo económico, social, ambiental, cualquier solución va a ser de corto plazo y luego puede revertirse en una situación igual o peor. Y ya lo hemos visto. Entonces estamos trabajando con proyectos concretos en Haití, en el desarrollo de la educación a distancia, las maestrías en docencia universitaria, la investigación, etcétera, con recursos financieros muy limitados, pero con recursos humanos ilimitados. Eso es importante, la disposición, la capacidad. Estamos trabajando también el desarrollo de nuevas modalidades o potenciar nuevas modalidades educativas, que no es que todas se puedan usar en todos lados. Hay ciertas condiciones en que hay que utilizar unas, otras condiciones en que hay que utilizar otras, pero al final tenemos que pasar de la lógica educativa de la enseñanza para el aprendizaje y al aprendizaje permanente y al aprendizaje para toda la vida, y de esa educación rígida a esa educación flexible y de esa formación que muchas veces ha sido muy teórica a la práctica, pero él entendía la práctica no solo como la destreza manual, que es imprescindible, sino como la capacidad de tomar decisiones ante situaciones concretas. Pero también estamos trabajando con África. El tema, sobre todo en algunas regiones, el tema de salud. Tenemos 14 países con quienes estamos trabajando. El tema de salud, por ejemplo, el desarrollo de capacidades humanas con el tema de la salud, el potenciar la tecnología para ampliar cobertura educativa, ampliar y mejorar cobertura de salud, abordar mejor el tema climático, etcétera. Entonces, trabajamos desde lo macro hasta lo micro. Pero como digo, en una lógica de sumar esfuerzos. Nosotros no tenemos recetas, ni hay recetas válidas. Vamos a decir, lo que sí es válido es la suma de esfuerzos. Eso sí es vital. Y creemos que es la clave para poder avanzar. Y que pasemos muchas veces de esas declaraciones que hay de los organismos internacionales y todo, que suenan muy bonitas, ¿verdad? Y realmente uno las lee y dice qué maravilloso, pero hay que pasar a la práctica. Hay que pasar a la práctica con políticas, estrategias, acciones, hasta llegar a la comunidad, hasta llegar a la familia, a la persona. Ese es el objetivo por el cual estamos trabajando. Excelente, doctor. Me encanta el corazón su corazón que le entrega a la educación, a la institución, a todo, en verdad. Mis respetos y mi admiración para usted. El gran corazón que le mete a esto. Y para ser más exactos, platique mamá sobre los objetivos del Kairos y su misión y su visión, para ser más exactos. Bueno, mire, voy a hablar, por ejemplo, de un aspecto que tiene que ver con lo que llamamos nosotros el tercer contrato social de la educación. Nosotros sabemos que hace años, con que alguien aprobara la primaria, supiera leer y escribir y tuviera una disciplina laboral, prácticamente tenía garantizado empleo y empleo de por vida casi, ¿verdad? Y si tenía empleo de por vida, entonces tenía una estabilidad laboral y tenía asegurada una pensión de jubilación digna. Luego, ya para el final del siglo XIX, el siglo XX, ya no era suficiente aprender a leer y escribir, sino que había que tener una formación universitaria, técnica y universitaria, primero de grado, ¿verdad? Y entonces los padres y madres se esforzaban porque sus grandes esfuerzos, y hay tantos, pero tantos ejemplos en el mundo de entrega de padres y madres y el propio esfuerzo de las personas para poder educarse y obtener un título técnico o un título universitario primero de grado y luego de maestría y doctorado. Y con eso ya era prácticamente suficiente. Incluso había muchos países que si alguien perdía un trabajo, por la razón que fuera, lo despedían de un empleo, normalmente no se preocupaba, porque había casi seguro conseguía uno igual o mejor que el que tenía antes, ¿verdad? Pero eso cambió y ahora no basta tener títulos de grado, incluso doctorado. Hay mucha gente que tiene doctorados y está en el desempleo, porque ahora hay que tener otras cosas que son las que incluso se han llamado como las competencias blandas, que nosotros preferimos llamarle competencias esenciales, ¿verdad? Eso ya esa soft skill realmente ya competencias esenciales, la capacidad de comunicarse, ya no solo presencialmente, sino virtualmente, la capacidad de aprender, reaprender, porque hay quien dice desaprender. Yo creo que lo aprendido juega un papel, lo que hay que hacer es reaprender, aprender a hacer como persona y a hacer, a convivir, que tanto se necesita en el mundo entero, la convivencia también, ¿verdad? Eso es sumamente importante. Y eso también pasa porque la educación no basta que sea una educación en habilidades, destrezas, competencias, sino una educación en valores. El mundo tiene un grave vacío de valores y por eso es que tenemos también tanta
descomposición social, tanta violencia, que no se va a resolver por decretos ni por leyes, sino con más y mejor educación, pero sobre todo educación en valores. Entonces, a la vez que desarrollamos habilidades, competencias y capacidades, también tenemos que fortalecer la educación en valores para que la educación no sea sinónimo de instrucción, sino de una visión holística integral. Eso es vital. Y lógicamente, como ya lo indicaba, tener un abanico de modalidades educativas que permitan casualmente al estudiante ser el protagonista fundamental, no el receptor pasivo de una pequeñísima parte de los conocimientos que en el mundo existen y que muchas veces cuando ya terminó su carrera técnica o profesional o mucho antes ya están obsoletos, sino que esa capacidad de aprender a aprender siempre, en todo momento, en todas circunstancias, y la capacidad de poner en práctica esos conocimientos en su vida cotidiana para mejorar su entorno comunitario, su entorno nacional y ahora en una vinculación local con lo global. Porque efectivamente, como ustedes que estamos a miles de kilómetros, sin embargo nos estamos comunicando, pues ahora existe esa posibilidad de interactuar a nivel presencial e interactuar a nivel global. Pero al final, local o globalmente, hay grandes problemas que son comunes. Estemos donde estemos, volvemos a decir, pobreza, extrema pobreza, hambre, marginación, cambio climático, violencia, todo eso nos conviene a todos resolverlo. Y si es musulmán o es católico, o es de una comunidad indígena, o de donde sea, o es mexicano, o es nicaragüense, o es español, a todos nos conviene resolverlo. Porque al final, si no lo resolvemos, de una u otra manera todo nos va a afectar. ¿Y cuál es la clave? Otra vez esto no se resuelve por decreto. Esto se resuelve con más y mejor educación. Y entonces ahí es donde tenemos, por una parte, el tercer contrato que incluye un marco de habilidades y destrezas, un conjunto de valores, modalidades educativas, incluso potenciando la neuroeducación y la neurociencia, para poder también entender una lógica diferente de educación. ¿Qué ha pasado muchas veces con la educación? ¿O qué pasaba? Se trataba colectivamente a los estudiantes, pero se promovía la individualidad. Ahora creemos que debe ser lo contrario. Hay que atender la individualidad, pero para formarlo en solidaridad. Puede parecer una contradicción. Lo formamos colectivamente, pero con un individualismo. Entonces hay que cambiar ese enfoque. Cada persona tiene habilidades, destrezas. Hay que primero descubrirlas y luego ayudar a potenciarlas. Eso es importante. Y el reto es difícil, pero está ahí. Hay quienes somos maestros y quisiéramos que todos nuestros estudiantes fueran estudiosos, dedicados, disciplinados. Pero eso sería como que el médico pretendiera que sus pacientes todos le lleguen sanos. Lógicamente, el mejor médico no es el que cura sanos, yo escribí un artículo, sino el que ayuda a curar aquellas enfermedades difíciles o por lo menos aliviar el dolor. Pues igual, pues el maestro sería ideal. Pero entonces tenemos que ayudar a aquellos que tienen más dificultades a descubrir su potencialidad y a superar sus debilidades en función de ellos mismos, de la familia, del entorno y de la sociedad a nivel local y a nivel global. Eso es sumamente importante y para eso también requerimos un marco de colaboración, de aprender de aciertos, de aprender de desaciertos, porque ese es un aspecto que también aprovecho para destacar y nosotros estamos tratando de fortalecer. Muchas veces en educación perdemos la posibilidad, la enorme posibilidad de aprender de lo que no nos sale bien. Porque no salió bien en un momento no quiere decir que no salga en otro. Que no salga una circunstancia no quiere decir que no salga en otra. O puede ser que no salga, pero ya aprendimos que eso no funciona. Pero muchas veces cuando estamos hablando, más bien parece que estamos haciendo publicidad y perdemos la lógica del aprendizaje. Y el aprendizaje a lo largo de la vida. Yo digo que incluso uno termina de aprender cuando se muere. Nada más que no tiene quien contárselo cómo es morirse, ¿verdad? Entonces, no es que aprendió en 5 años o en tantos años, sino que aprende siempre y aprende del que más sabe y aprende aquel que cree que menos sabe. Hay gente que no sabe leer y escribir y tiene una gran sabiduría y tenemos mucho que aprender de ellos. Igual uno puede enseñar a aquel que cree que más sabe y hay cosas de la vida que cada quien tiene. Entonces, un concepto diferente que permita elevar el autoestima, que permita elevar el ser, la persona, la familia, la comunidad, para poder construir una comunidad global con una ciudadanía diferente. Y además que tengamos más armonía entre nosotros, más armonía con el medio ambiente
y que eso nos permita el famoso término de sostenibilidad, porque la sostenibilidad no es la sostenibilidad de la pobreza, no es la sostenibilidad del caos, es la sostenibilidad en bienestar. Eso es importante, porque lógicamente, yo lo digo pues un poco drásticamente, hay quienes luchan contra la pobreza con la esperanza que nunca termine, porque bueno, se vive la pobreza. Hay quienes luchan contra el cambio climático con la esperanza que nunca termine. No, aquí tenemos que trabajar por la sostenibilidad real, efectivamente, y donde sea una lógica de ganar, ganar, pero ganar con legitimidad, no de ganar por avaricia, no de ganar por ambición, sino por aspiración. Y aquí diferencio va también. Y en ese sentido es que, como digo, desde Kairos promovemos un concepto diferente del ser humano, de la colectividad y de la educación ante esos nuevos desafíos, que ahora también tenemos otra gran oportunidad. Por ejemplo, la robótica y la inteligencia artificial es una gran oportunidad, pero también es un gran riesgo. Si no somos capaces de potenciarla para poder mejorar la calidad de vida, entonces también va a aumentar el desempleo. También las máquinas van a ir sustituyendo a los seres humanos y de por sí un problema que es agudo, aún en los llamados países desarrollados, que es el desempleo o el subempleo, podría ser más grave. Entonces tenemos que potenciarla de modo que la tecnología ayuda a mejorar la calidad de vida, pero no a sustituir al ser humano, que algunas veces lamentablemente se está dando. ¿Y de qué depende en gran medida eso? De la educación otra vez, efectivamente. Bueno, algunas cosas. Exacto. Tiene mucha razón, doctor. Me gustaría también que me practicara sobre los proyectos que tiene el Kairos y cuál es su contribución con la educación superior. Platíqueme. Bueno, hay que plantear lo siguiente antes de hablar de los proyectos. La educación hay que verla como un sistema y la educación superior tiene una responsabilidad superior también, ¿verdad? Y tenemos que contribuir al fortalecimiento de los otros subsistemas educativos. ¿Por qué? En primer lugar, por una responsabilidad social y humana. Pero además de eso, ¿de dónde vienen los estudiantes que entran a las universidades? De la educación primaria, secundaria, etcétera. Si mejoramos la calidad de la educación en los niveles precedentes, vamos a mejorar, llamémosle la materia prima. Entonces las posibilidades de éxito se van a elevar, pero además una responsabilidad social. Y hay muchas formas, la investigación educativa, la capacitación docente, los diseños curriculares, hay muchas maneras en que podemos contribuir. La otra cosa es que efectivamente de la educación superior tenemos también que aumentar cobertura. Según la UNESCO, en el mundo entero existe una cobertura de aproximadamente el 40%, pero con grandes diferencias entre países. Ese es promedio. Hay países que andan muchísimo, muy por debajo de eso y otros andan por arriba, otros andan por 80. Pero además de eso tenemos que mejorar calidad, pero la calidad con la pertinencia. Porque me pregunto, el que desarrolla una arma de destrucción masiva normalmente contratan a personales de altísima calidad, pero no con la pertinencia social que se requiere. Entonces, por eso calidad y pertinencia tiene que ir también de la mano. Y nosotros en ese sentido trabajamos en la perspectiva de capacitación docente, pero en esa capacitación no vertical, sino la capacitación que se lleva y se aprende también horizontalmente, se intercambian experiencias de uno y otro lado y por supuesto también llevando y trayendo, vamos a decir así, ¿verdad? Aprendiendo y enseñando también de doble vía. Y sobre todo de una perspectiva horizontal. Lógicamente, promoviendo también proyectos de investigación, tanto investigación dura, pero sobre todo investigación educativa en este sentido, para poder fortalecer esos procesos, esos sistemas y esas modalidades educativas. Y luego, lógicamente, también ya lo que son investigación y capacitaciones mucho más específicas, de acuerdo a los propios problemas que tenemos en un territorio y otro que no son iguales, por lo menos en magnitud. Entonces, venimos trabajando en esos diferentes ámbitos. Entonces, como digo, desde la incidencia en políticas internacionales, la ONU, la UNESCO, los CELAC, Unión Europea, etcétera. Ahora estamos con la CRESMA-5, como digo, que estamos trabajando en los 12 temas, hasta lo que son los esfuerzos nacionales o regionales, nacionales, institucionales, hasta el cambio de actitud de las personas y el cambio de capacidades de la persona para enfrentar esos nuevos desafíos. Entonces, estamos trabajando en el abanico. Como digo, no es que lo estemos haciendo todo, ni mucho menos. Ojalá lo pudiéramos hacer todo. Pero sí estamos en la lógica de sumar y sumar esfuerzos para que podamos
transformar ese mundo, porque yo lo digo y lo he estado escribiendo en estos días, el poder transformador de la educación superior. O cambiamos para bien, o desafortunadamente, como dijo Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, nos podemos ir al abismo de manera irreversible como sociedad. Y la educación superior, la educación en general, pero la educación superior tiene una responsabilidad superior para lograrlo. Y para ir, lógicamente, el cambio es que estamos nosotros promoviendo desde Kairos. Súper bien, excelente, doctor. Pues no queda más que agradecerle por su tiempo, por compartirnos sobre lo que es el Kairos, sus objetivos, todo lo demás, en verdad, se le agradece. Me encanta todo el corazón que le mete esta institución a la educación. En verdad, mis respetos y admiración para usted. Me encantaría seguir en algún futuro contribuir con usted, que contribuya con Amigos por la Educación, si usted así lo desea. ¿Qué le parece? Excelente. Como yo creo que tenemos un gran desafío. Es sumar esfuerzos. Es ser amigos por un futuro mejor. Ser amigos por la educación es ser amigos por un futuro mejor. Y sé que Kairos que el tiempo apropiado también para hacer las cosas, porque tenemos grandes problemas y entonces tenemos que construir ese futuro mejor a partir del presente. Entonces yo les digo a todo el que nos escucha, a ustedes también, todos somos Kairos, todos somos Kairos y todos somos amigos por la educación y todos somos amigos por la sociedad, creo yo, ¿verdad? Entonces, desde esa perspectiva, como digo yo siempre, cuente con nosotros, porque nosotros contamos con ustedes. Y la sociedad, esta y las futuras generaciones, confían y esperan que nosotros podamos hacer algo para que avancemos en la dirección correcta y no nos vayamos al abismo que decía Antonio Guterres. Muchas gracias. Cierto, doctor. No lo pudo haber dicho mejor. Pues muchísimas gracias por su tiempo, por compartirnos y espero que tenga un grandioso día, doctor. Muchísimas gracias. Saludos a mi amigo Axel Ruiz y a todo el equipo. Gracias.